los choques, ¿ya? Hay diferentes tipos de choques que podemos tener entre partículas y esto es importante. Así como la energía se conserva, el momentum también. Del momentum que yo tengo antes se va a conservar respecto a lo que tengo después en un sistema ideal, obviamente, ¿cierto? Y por otro lado tenemos que, obviamente, si no hay velocidad o si el objeto está quieto, el momentum es cero. Es decir, no está asociada esta magnitud a un objeto que está en reposo. Y a partir del momentum, recordar que este cambio de momentum, este delta P, que es el momentum o cambio en realidad, también lo podemos llamar impulso. Y este impulso va a depender de la masa, de la velocidad o también, acordarse que de eso era el ejercicio, que puede el impulso también conocerse sabiendo la fuerza que se le aplica y el tiempo, ¿ya? Y por otro lado, en mecánica, principalmente lo que es cinemática, dinámica y energía, tenemos este concepto, ¿ya? Que energía en realidad acá dice capacidad para efectuar trabajo, en realidad no es un concepto, no está definido correctamente. Ya la energía es algo que tienen los cuerpos, pero siempre que se va a manifestar cuando el cuerpo tiene un cambio, ¿ya? Es decir, yo no tengo energía porque sí, sino que yo lo que hago, por ejemplo, para tener energía es alimentarme. Entonces lo que estoy haciendo es producir un cambio en mi organismo y por eso yo tengo energía, ¿ya? Pero no es producto de que por sí sola un objeto vaya a tener energía. ¿Ya? Entonces, por favor, tratar de sacar de su vocabulario este concepto de energía, capacidad para efectuar trabajo. ¿Ya? Y la energía, nosotros sabemos que está la ley de conservación de la energía, que se conserva también en un sistema aislado. Tenemos diferentes formas de manifestarse la energía. No es, también eso es súper importante, no son tipos de energía, sino que diferentes formas en que la energía se manifiesta en un objeto. Lo puede hacer a través del movimiento, como lo es la energía cinética, ya que depende de la masa y de la velocidad al cuadrado, medio mv cuadrado. También es una fórmula que debemos sabernos, chiquillos. Y también puede ser un cambio en el objeto asociado a su potencial, ya un cambio de potencial porque cambio de altura o porque está cambiando sus efectos sobre la elasticidad, etc. Ya ahí tenemos las que se estudian en el colegio, que son la elástica y la gravitatoria. Energía potencial y gravitatoria, que depende de la masa, la gravedad del lugar y la altura, y la elástica, que está asociada a la fuerza elástica, que depende de la constante del resorte y de cuánto se estira al cuadrado. ¿Ya? Y tenemos algunos teoremas que yo no sé si los alcanzaron a estudiar, no son tan relevantes, pero es importante mencionarlo, es que el trabajo de la fuerza neta siempre va a ser igual al cambio de la energía cinética. Recordar que el trabajo puede ser positivo, negativo o cero, ¿ya? Y el trabajo depende de la fuerza, del desplazamiento y del ángulo que haya en donde yo aplique la fuerza, ¿ya? Esto no está acá, pero es importante mencionarlo. Tampoco es una fórmula tan importante, chiquillos. Las más relevantes que siempre salen son estas, ¿ya? Y por otro lado tenemos otro teorema, que es que el cambio de la energía potencial, o en realidad el cambio negativo de la energía potencial, va a ser igual también al trabajo, ya, de una fuerza constante. Entonces son dos teoremas que no, me parece, a mí por la experiencia, no son importantes de considerar dentro de lo que es la prueba PSU, pero siempre tenerlos en cuenta. Y hay acá, bueno, un mapa conceptual como para definir en términos generales lo que es la energía mecánica, que recordar que en un sistema aislado la energía mecánica es la suma de todas las energías. Ya cuando no tenemos sistemas aislados aparece el trabajo y ahí la energía mecánica puede cambiar. Ya puede cambiar y aparece esta idea de variable, pero es porque aparece este trabajo que hace que haya una disipación de energía. Y ya no se me cumple solamente que se me suma la potencial, la cinética, sino que también este trabajo lo tengo que considerar. Entonces, vean, pasemos a revisar un poquito lo que son algunos ejemplos que yo tomé, como les indicaba a los compañeros que llegaron primero, de preuniversitario, porque esos son los que a nosotros por ahora nos ayudan a preparar este proceso. Ya, entonces tomé un ejemplo de un gráfico, que pueden aparecer muchos gráficos en la prueba, y dice: un automóvil parte desde el origen realizando un movimiento rectilíneo, según muestra el gráfico, y nos piden calcular la distancia recorrida entre 0 y 5 segundos y la rapidez media del movimiento.
Entonces es importante, si yo tengo un gráfico de velocidad versus tiempo, lo primero que debo darme cuenta es que a mí el gráfico me da indicaciones de muchas cosas, como por ejemplo las diferentes velocidades, el diferente tiempo en lo que hace y que este automóvil se va moviendo a distintas velocidades cada ciertos instantes de tiempo. Y que además me tengo que acordar que el gráfico, que es lo que sale acá, chiquillos, en la solución, el gráfico de velocidad versus tiempo de cualquier movimiento, cualquiera sea, siempre el área bajo la curva me va a dar la distancia que recorre ese automóvil. Siempre. En cualquier gráfico, velocidad versus tiempo. Entonces lo que hago yo, la manera más rápida de abordar este ejercicio, porque si no tendría que construir una tabla, mucho más complicado, me acuerdo de eso. El gráfico de velocidad versus tiempo me da la distancia recorrida. Por lo tanto, analizo cuál es el área bajo la curva en ese intervalo de tiempo, ¿ya? Y es lo que hacen acá. De 0 a 5 segundos voy a tener que sumar el área 1, el área 2, 3, 4. Generalmente dibujamos figuras conocidas de áreas que nosotros sabemos calcular, en este caso que son triángulos y rectángulos, ¿ya? Entonces, acá es el área 1, corresponde a 2 por 15, porque es de 0 a 2 y con una altura de 15 segundos, ¿cierto? Perdón, de 15 en este caso de velocidad. Y luego, si se dan cuenta, el área 2 ya corresponde al triángulo. Lo que se hace simplemente es aplicar un aspecto de geometría y asociado también a esta idea de que el área bajo la curva me da la distancia recorrida, ¿ya? Ahí después ustedes, si quieren hacer los cálculos, revisan, pero realmente eso es todo como ejemplo en lo que sería un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? O de uso de gráfico más bien. Acá tenemos otro ejemplo en donde tenemos un lanzamiento vertical, ¿ya? En este específico momento, hacia abajo este lanzamiento vertical, por lo tanto vamos a tener que ocupar la ecuación itineraria. Y ahí nos dicen, un niño le regala una sandía a otro, pero para que la reciba lo más rápido posible, la arroja desde la ventana de su departamento, a 15 metros de altura. La sandía sale con una velocidad de 10 metros por segundo verticalmente. Y nos piden la rapidez de la sandía y el tiempo que demora el amigo en recibir el obsequio. Entonces, ¿qué datos yo puedo obtener de acá? Por ejemplo, la velocidad inicial. No es 0, no parte del reposo. Parte con 10 metros por segundo. Y por otro lado, la distancia que tiene que recorrer la sandía, ¿ya? Del enunciado. Y además, por ejemplo, en el caso de la solución, yo tengo que establecer un sistema de referencia. Aquí nos dicen que el sistema de referencia está apuntando hacia abajo, con el origen en la posición inicial del cuerpo. Otro sistema de referencia podría ser abajo, donde termina el movimiento, es decir, donde está ubicada la persona que recibe. Ese podría ser mi 0 y por lo tanto yo tendría el I hacia arriba y tendría un movimiento contrario, ¿ya? No tendría un movimiento en el mismo sentido del movimiento de la sandía, sino que sería hacia el revés, ¿ya? Y obviamente el análisis sería diferente, ¿ya? En términos de gravedad, chiquillos. En este caso se escoge ese sistema de referencia porque quizás es mucho más sencillo de entender. Y no necesitamos pensar en esta idea de que la gravedad tiene que quedar negativa, positiva, ¿sí? Entonces, importante, como no hay tiempo de cuánto demora la sandía en caer, vamos a tener que ocupar esta ecuación itinerario que no dependía del tiempo. Ya recordar eso. Y esa ecuación nos va a dar la velocidad con la que la sandía llega, después de haber acelerado toda esa distancia. Y finalmente, después, ya teniendo esa velocidad con la que va a llegar la sandía después de haber hecho el trabajo algebraico, podemos calcular el tiempo con la ecuación de velocidad, ¿ya? Porque en la ecuación de velocidad tenemos velocidad inicial, conocemos G, y conocemos, en este caso lo trabajan como 10, y conocemos la velocidad final que eran los 20. ¿Ya? Entonces ahí simplemente es un reemplazo de datos, saber ocupar la fórmula, acordarse de la fórmula si se dan cuenta, es recordar fórmula. ¿Ya? Acá les puse un ejemplo de fuerzas. Quizá ustedes en el colegio no estudiaron mucho las poleas y por eso quise mencionarlo. Entonces nos dicen, en la siguiente figura calcular la tensión de la cuerda y la aceleración del sistema sabiendo las masas M1, M2. Esto es lo que yo conozco. Piensen que ustedes acá no tienen la solución, ¿ya? Lo que yo conozco de esta imagen es que el sistema se está moviendo. Se tiene que mover porque me están pidiendo una cierta aceleración, ¿ya? Entonces el sistema no está en reposo. Y por otro lado, tengo que establecer el sentido del movimiento para hacer el diagrama de cuerpo libre. Si la masa M1 es mayor, lo que va a hacer el sistema es empezar a bajar. Por lo tanto, se mueve en ese sentido hacia abajo, hacia la izquierda, hacia abajo, digámoslo así.
que es el sentido de la flecha, y obviamente con eso yo ya establezco mis diagramas de cuerpo libre para aplicar segunda ley de Newton. ¿Cómo hago esto? Diagramas de cuerpo libre para reconocer las fuerzas. ¿Qué tengo en la caja 1 o M1? Una tensión hacia arriba, un peso hacia abajo que está asociado a la caja, y en la caja número 2 tengo exactamente lo mismo. Tengo una tensión hacia arriba, un peso hacia abajo que está asociado a la masa 2. Esta tensión que pasa por la polea lo que hace es transmitirse, ¿ya? Se transmite por la polea, entonces la tensión de la M1 es exactamente la misma tensión que M2. Acá yo hago segunda ley de Newton, es decir, lo primero o lo que gana menos lo que es menor, ya siempre esa lógica, o hacia donde se mueve menos hacia donde no se va a mover, ya por eso se establece esta primera ecuación que es M1 por G, porque el sistema va a moverse hacia abajo menos la tensión que no logra subir, ¿ya? Y eso es igual a M por A. Esto es segunda ley. Y lo mismo para el M2. El M2 va a tener que subir, por lo tanto es la tensión la que le gana, menos el peso que es mucho menor, que no logra tirarlo para abajo, igual a M2 por A. Y luego se combina, nada más. Es un sistema de ecuaciones para resolver esto, ¿ya? Importante esta aplicación porque no siempre las poleas se estudian en el colegio, a veces por tiempo no se alcanzan a revisar. Una aplicación de lo que es la ley de gravitación universal, es decir, tenemos que dos astronautas que descendieron a la superficie lunar comprobaron experimentalmente que la aceleración de gravedad de nuestro satélite vale casi 1,6 metros por segundo al cuadrado. Usando la expresión general de G, determinar su valor en la Luna y compararlo con el que obtuvieron los astronautas. Y tenemos los siguientes datos. Bueno, la constante de gravitación universal, no confiarse porque a veces la tenemos que usar, aunque no creo, pero a veces la piden y nos la dan. Ya lo consideran como que hay que saberse igual que la velocidad de la luz. Ya, entonces, por si acaso, tenerlo ahí en cuenta. Tenemos la masa de la Luna, el radio de la Luna, que son datos obviamente que deben estar en el problema, y tenemos la expresión de G. Chiquillos, importante esta expresión de G. Esto nace porque se asocia el peso igual a la ley de gravitación universal. ¿Ya? Y como tenemos dos masas al lado derecho y tenemos mg al lado izquierdo, simplemente las masas del objeto se van y me queda esta expresión. Ya no es porque sí, por si acaso. Y ya teniendo la expresión, simplemente reemplazo los datos y hacen todo el análisis de cuánto es mayor, etc. ¿Ya? Pero importante este tipo de aplicaciones porque están asociadas a la ley de gravitación y es algo que también a veces dejamos de lado en el estudio. Después me dan un ejemplo de momentum. Ya dice, dos cuerpos de masas tanto y tanto se desplazan sobre una superficie horizontal sin roce en la misma recta y con igual sentido. Si un instante después sufren un choque plástico, ¿con qué velocidad se mueven después del choque? Si inicialmente lo hacían a 6 y 4 metros por segundo. ¿Qué datos tengo? Tengo las masas, tengo las velocidades iniciales. En el choque, lo que está antes del momentum se tiene que conservar con lo de después. ¿Cuál es el dato acá importante? Es un choque plástico, quedan pegados, ¿ya? Quedan exactamente pegados y eso se expresa en esta ecuación. El momentum de la masa 1 más el momentum de la masa 2 tiene que ser exactamente igual al momentum final de ambas juntas, pero como es choque plástico y quedaron pegados, las masas se suman y me queda una velocidad prima que es después del choque, que es la que estoy buscando. Después reemplazo datos nada más, reemplazo masa, reemplazo velocidades, después acá sumo las masas y simplemente despejo el B', que es la velocidad con la que se van a mover al final o después del choque. ¿Ya? Entonces, aquí cuál es lo que nos tenemos que acordar, por ejemplo, los tipos de choque. Ya, si me dicen choque plástico, van a quedar pegados a sumo las masas. ¿Sí? Entonces, si es inelástico, podría ser a lo mejor una explosión. Entonces ahí, puede que se desintegre, entonces me tienen que decir en cuántas partes se desintegró, ¿ya? O si es elástico, tengo lo mismo, M1, B1 más M2, B2, y eso va a ser igual a lo mismo, M1 por una velocidad del 1 más M2 por la velocidad del B2, ¿ya? Entonces, acordarse los tipos de choque en este tipo de preguntas. Acá les coloqué un ejemplo de potencia. Potencia está asociado a la cantidad de energía
en un intervalo de tiempo, que también es un concepto que a veces dejamos fuera porque no es tan importante o no lo consideramos tan relevante, pero lo pueden preguntar. Ya, entonces acá les coloqué 2 ejemplos en donde el primero dice: ¿qué le debe ocurrir a la rapidez de un móvil para que su potencia aumente 3 veces bajo la acción de una fuerza constante? Entonces lo que hacemos es que si antes tenemos una velocidad 1 asociada a una cantidad de potencia por una fuerza o dividido en una fuerza, lo que después tenemos que hacer es hacer esa conservación. O sea, el V2 es 3 potencias dividido en F. ¿Cómo hago eso? Bueno, tiene que ser 3 veces también la velocidad, ¿cierto? Es simplemente para que se conserve esta relación de potencia. Y lo mismo acá. Ahora, ¿qué ocurre con la fuerza F si la rapidez disminuye a la mitad? La lógica es la misma. Simplemente acordarse de la potencia mecánica, en este caso chiquita. Acá tenemos un ejemplo de cómo se utilizan los gráficos, que también a veces salen, pero aplicados a conceptos de energía. ¿Ya? Entonces es importante acá que nos dicen: la gráfica de la figura representa el módulo de la fuerza que actúa sobre un cuerpo en función de su posición. Y nos piden calcular el trabajo de esta fuerza cuando el cuerpo se desplaza desde 0 a 12. ¿Qué me tengo que acordar acá? Lo mismo que en el gráfico del principio, ya que el gráfico en este caso de la fuerza en función de la posición, siempre el área bajo la curva me va a dar el trabajo. Cada vez que ustedes tengan un gráfico F en función de X, me da el área bajo la curva, el trabajo realizado. No tienen que ponerse a calcular el F por el coseno del ángulo, por el D, no. Teniendo un gráfico y sabiendo que puedo sacar el área bajo la curva, de inmediato yo ya sé que tengo el trabajo, que es lo que está acá. Ya que acá lo representa, hacen la descomposición de figura, un triángulo, el rectángulo, y simplemente calculan el área de un triángulo con los datos del gráfico más el área de un rectángulo. Y ahí obtengo el trabajo, que recordar que como es energía se mide en Joule. Ya, súper importante. Tengo un carrito. Típico ejemplo también de PSU. El carro de una montaña rusa tiene una masa M, parte del reposo en el punto A y viaja por la vía que ilustra la figura. ¿Ya? Entonces hace este movimiento. Nos piden calcular la velocidad del carro en los puntos B y C. Y suponiendo que no hay roce. Súper bien, porque con roce ya se complica. Puntos B y C tenemos alturas distintas. Lo primero que yo voy a poder mirar, mirando solamente el dibujo, al tener alturas distintas tengo energías potenciales gravitatorias diferentes, en B y en C, porque acordarse que esa depende de la altura. Acá está cómo se realiza el ejercicio, ¿ya? ¿Qué más puedo sacar en conclusión? La energía mecánica del punto A tiene que ser exactamente igual a la energía mecánica del punto B y exactamente igual a la de C. Identificar qué tipo de energía tenía. Bueno, yo ya dije que en A, en B, en C tenemos energías potenciales gravitatorias. También si el carrito se está moviendo, tiene que tener energía cinética, tanto en A, en B y en C. Y eso es lo que yo voy utilizando. Voy haciendo estas conservaciones de energía para poder conocer diferentes elementos del movimiento del carrito, ¿ya? Y obviamente acá, bueno, se calcula tanto en B como en C, me parece, claro. En B como en C, considerando que el carrito parte del reposo en A. Como parte del reposo en A, yo puedo decir que en A solamente hay energía potencial gravitatoria. Con ese total yo ya puedo sacar rápidamente lo demás, ¿ya? Es ahí, como les indiqué desde un principio, siempre es el tema de las fórmulas, todo el rato, saberse las fórmulas, saber aplicarlas. Les voy a dejar este PPT en la plataforma para que ustedes lo puedan revisar, y la próxima clase vamos, yo pensaba que eran menos clases las que tenía para hacer estos repasos, ¿ya?